18:52 en el territorio continental ecuatoriano. Ecuador en democracia. Este domingo 9, día de elecciones presidenciales y legislativas. Queremos dar la bienvenida al doctor Arturo Moscoso, decano, director en la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Lo invitamos también como analista político para conocer su punto de vista inicial de luego del cierre de las urnas. Van a ser 2 horas y hay los primeros datos ya preliminares, oficiales, que se está alimentando al sistema. ¿Cómo ha visto el proceso y cómo ve este desarrollo posterior al cierre de las urnas? Buen día, Arturo. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, a Gabriel. Un proceso electoral en general tranquilo, ¿no? Creo que yo también soy observador electoral y hemos estado en algunos recintos del día de hoy, todo con tranquilidad. No hemos tenido tampoco reportes de mayores problemas a nivel nacional. Veamos ya qué dicen los reportes finales luego. Con un resultado que se preveía, ¿no? Un resultado disputado, apretado, en donde se declaran ganadores los unos y los otros. Creo que hay que ser cautos, hay que esperar con paciencia a que los resultados del CNE empiezan a consolidarse, que ya haya un porcentaje de resultados en donde las tendencias que se hayan marcado sean irreversibles, y ahí recién sabremos realmente en qué posiciones han quedado los candidatos y si hay o no una segunda vuelta, ¿no? Habrá que esperar los datos, Arturo, porque cada 5 minutos se está alimentando el CNE datos oficiales que ingresan con las actas, y de los 16 candidatos con corte a 18,50, Daniel Noboa tiene 49.56 y Luisa González 38.01. ¿Cómo ve esto? Bueno, hay que tomar en cuenta que las primeras juntas o las primeras actas que llegan son de las ciudades más grandes, probablemente las de Quito son las que primero están ingresando, y en Quito pues Daniel Noboa tenía una ventaja significativa, ¿no? En cuanto a intención de voto. Pero nuevamente, estos resultados que vemos en el CNE hay que todavía manejarlos con cautela, porque las tendencias pueden revertirse cuando sigan ingresando más actas, y sobre todo de zonas más alejadas del país, ¿no? Claro, habrá que ver. Y en general, si este desarrollo de las elecciones fue tranquilo, como observador, ¿cómo ha visto el comportamiento, la organización y también de los votantes que concurrieron a sufragar? Bueno, los votantes, lo que vi un poco y que hemos visto es que la gente quería votar. Me parece a mí, veamos que luego dicen los números, me parece a mí que la gente tenía ganas de ir a votar, ¿no? Veremos ya luego los niveles de ausentismo. Hay creo, tranquilidad, menos miedo en cuanto al voto. La gente estaba menos temerosa de la elección pasada, por ejemplo, del tema de cómo qué podía suceder en las juntas, si es que iba a haber violencia o no. Creo que la gente estaba más confiada, y sí, creo que eso le ha dado tranquilidad a la gente y ha salido a votar en bastante proporción, ¿no? Doctor Gabriel Hidalgo, el balance de la jornada, que ha sido tranquila, no ha habido reportes, lo cual de alguna manera debiera ser un aliciente frente a otros procesos anteriores. Buenas noches, Arturo, que se incorpora a la mesa. Estoy encantado de compartir también contigo. Bueno, es una elección dentro de lo esperado, ¿no? El Ecuador, salvo la tragedia del magnicidio de Fernando Villavicencio, ha tenido estas mismas características. Digamos, salvo ese delito atroz que se cometió en contra de él, de su familia y de la democracia, nunca ha habido mayores sobresaltos en alguna provincia. Ha habido algún brote de violencia, pero lo que se espera es precisamente lo que sucedió hoy. De tal manera que
lo que vaya a ir sucediendo en el transcurso de las horas irá definiendo cuál será la tendencia estadística en la producción de los resultados. Yo también apelo a esperar a que se vaya estabilizando la muestra, como se dice estadísticamente, y poder ir mirando cuáles son los escenarios. De momento, el escenario que a mí me parece más importante, con o sin segunda vuelta, con cualquiera de ambos, a quienes nos hemos referido como los principales en los resultados electorales, encabezando los registros del CNE, hay que mirar, no hay que dejar de prestar atención a lo que vaya a suceder en la legislatura. Y quiero añadir algo más, y es algo que lo manifestaba usted, Miguel, y es qué es lo que va a pasar con la legislatura que se está yendo. Es importantísimo. ¿Qué es lo que va a pasar con esa legislatura? ¿Qué es lo que van a querer aprobar? ¿Qué tipo de impulsos van a buscar? Y no perder de vista cómo se va a conformar la próxima legislatura, porque no es suficiente con tener un presidente, una presidenta de mano dura. Se necesita también, en un país como el nuestro, mirar cómo se componen los sensibles equilibrios institucionales, especialmente en la relación ejecutivo-legislativa. Este tema de la legislatura, doctor Arturo Moscoso, ¿cómo ve usted? El país ha tenido una mala experiencia durante los últimos años, en donde no ha habido mayoría que coordine las tareas con el Ejecutivo. Casi se volvió un gobierno en la oposición de la Asamblea durante los últimos tiempos. Le pasó a Guillermo Lasso, le pasó luego del primer acuerdo a este régimen. Es decir, no ha habido una gobernanza que le permita procesar las reformas que quiere el país. Sí, esto es súper interesante, Miguel, porque vivimos una elección de la Asamblea también polarizada. Esto no había pasado antes, ¿no? Dos partidos acaparando casi todo los curules de la Asamblea, con una participación de los otros partidos relativa, ¿no? Y aquí será importantísimo quién logra hacerse con la mayoría absoluta primero. Justo discutíamos hace unos minutos fuera de como se dice, en off con Gabriel, el tema de cómo se conformaría la mayoría. Se necesitan, recordemos que la Asamblea ahora pasa a 151 asambleístas, la mayoría serían de 75, ¿no? Y cualquiera de los dos partidos que encabezan las intenciones de voto están cerca de ese número, pero yo dudo mucho que ninguno lo logre por sí solo. Entonces, cualquiera de los dos que haga alianzas primero con los otros partidos, con los partidos más pequeños que tengan asambleístas también, será el que controle la Asamblea, al menos en cuanto a la mayoría absoluta. Si es que logra hacerlo el partido que gane las elecciones y que se haga con la presidencia, pues habrá gobernabilidad, ¿no? Relativa, porque siempre estas mayorías son móviles, no son permanentes, son coyunturales, pero siempre hay la ventaja de que quien maneja el Estado puede construir mayorías de mejor forma porque es el que maneja los recursos, ¿no? Y si es que más bien es al contrario y la oposición es la que logra hacerse con una alianza que le permita tener la mayoría de la Asamblea, pues ahí el gobierno será el que tenga problemas de gobernabilidad, ¿no? Como lo que hemos visto que sucedió con Guillermo Lasso y con el gobierno también de Lenín Moreno, ¿no? Entonces, interesante, muy interesante lo que está sucediendo, porque es un escenario que no lo habíamos presenciado antes, en donde dos partidos también se disputan el control de la Asamblea, ¿no? Sin llegar, Arturo, presumiblemente a una mayoría. Sí, necesitará hacer acuerdos. Necesitarán acuerdos. Y el primero que se ponga las pilas en los acuerdos será el que logre el control de la Asamblea, y con todas las consecuencias que hemos visto, ¿no? Por cierto, la ventaja tiene quien resulte la primera fuerza política en la Asamblea. La ventaja, obviamente que esa tiene la ventaja, pero no siempre. Yo creo que la ventaja la tendrá sobre todo quien se haga con la presidencia, porque manejar el Estado, tener el peso del Estado, tener el peso del manejo de recursos, es interesante para los asambleístas que quieran
proyectos, etcétera, en sus provincias. Entonces, tener ese acceso a los recursos del Estado a través de un acuerdo es interesante. La oposición es poco lo que puede ofrecerles, salvo ser oposición, ¿no? Y salvo, no sé, ofrecerles una muerte cruzada que ya se podría aplicar nuevamente, o un juicio político por alguna circunstancia, ¿no? Y adelantar las elecciones en el caso de una muerte cruzada, pero eso ya es más complejo, ¿no? Claro, y van a necesitar más votos de los que hoy se requieren, ya con 101 asambleístas, claro, lo cual es más difícil. Exactamente. No los 92 actuales. Exactamente. Porque sube el número de asambleístas. Así es. Entonces sí, el partido que se logre hacer con el gobierno, es decir, el que gane la presidencia, tendrá la ventaja en cuanto a la configuración de la asamblea, ¿no? Bien, doctor Gabriel Hidalgo, este tema de la legislatura, el conseguir los 76 votos para una mayoría calificada o los 101 votos para los 2/3 para hacer un juicio político, para hacer a un ministro o para hacer reformas, ¿va a ser más complicado? Sí, a mí me parece que es algo que hay que observar atentamente. Digamos, no quedarnos solamente, como no nos estamos quedando, en quién gana y quién pierde, ¿no? Este juego de suma cero, ¿no? El que gana se lleva todo, el que pierde, pierde todo. No es así. Porque si se hace una proporción, por supuesto aplicando la fórmula de asignación de escaños y mirando las diferencias que hay en el voto según la distribución territorial, decíamos al principio de esta entrevista que si los resultados se confirman, la primera minoría sería la de ADN con más o menos 75, 77 legisladores. De los 75, 76, 77, vamos a decir 76 que necesita para tener mayoría. ¿No es cierto? Ya. Y la segunda minoría, si es que acaso no llega a convertirse digamos, en mayoría, en coalición, sería el bloque de la Revolución Ciudadana. O sea, tienen más o menos el mismo número de legisladores que tienen actualmente. Se convierte en un adversario fuerte dentro del legislativo. Me parece que el siguiente paso es avanzar en la posibilidad de analizar un gobierno de coalición. Entiendo que el presidente Noboa, si es que estos resultados se confirmaran, se va a sentir muy reconfortado con el caudal electoral que ha capitalizado en tan poco tiempo, pero eso no es suficiente. Hay que avanzar en la posibilidad de un gobierno de coalición que blinde al gobierno y a esa legislatura de la posibilidad de intentonas golpistas legislativas. Lo que el correísmo es experto para los golpes de Estado y para el espectáculo político. Son expertos. Es gente que lleva muchísimo tiempo en la política y en este tipo de política. Entonces ya hicieron espectáculo legislativo en la época de Moreno. Puede o no gustarnos el presidente Moreno, pero es una realidad. La historia recordará cómo los principales gestores del intento de golpe de Estado al gobierno de Moreno, y lo mismo ocurrió con el gobierno de Lasso. Puede o no gustarnos el gobierno de Lasso. Puede no gustarnos, frontalmente. Pero se llegó a la muerte cruzada, ¿no? Exactamente. Ya. ¿Y quiénes lideraron este proceso? Pues ese bloque, además que son expertos legisladores y expertos políticos en este tipo de política. Ya. Fíjense ustedes que... obstruccionismo. ¿En qué? El obstruccionismo, claro. Entonces, fíjense ustedes que de 151 legisladores, si esto se repite, al menos 120, 125, 124, estarían conformados por estos dos grandes bloques. La primera minoría del oficialismo y la segunda minoría de la Revolución Ciudadana. Pero quedan todavía 27 escaños por distribuir, que se distribuirán. Y como decía Arturo, bueno, aquí hay actores con poder de veto, ¿no? Legisladores que votan con unos, que votan con otros en función de sus conveniencias, y eso puede desequilibrar la balanza en contra incluso de la democracia, incluso en contra de la estabilidad del país. Si estos 47, 45, 47, 50, no sabemos, 43, no sabemos todavía, porque estamos haciendo una proyección incluso especulativa, se suman con los restantes, pueden llegar a 75, pueden llegar a los 75, o sea, incluso una cifra muy similar, puede ser superior, puede ser inferior, a la que estamos contando del bloque de la primera minoría, que es la del oficialismo. Sí es tan parecida. Los equilibrios institucionales ahí en el legislativo son muy sensibles.
presidente Noboa puede ganar con un gran caudal electoral y la gente masivamente lo ovaciona, pero eso no es tan importante. Presidentes populares pueden ser destituidos por la vía legislativa, y a mí me parece que eso hay que observar atentamente. Observar también atentamente la posibilidad de un gobierno de coalición. Observar atentamente que el número de legisladores no podría ser suficiente si no se llega a acuerdos transparentes, pluralistas, democráticos, serios, honorables. No estoy diciendo que se repartan los ministerios con la intención de repartirse sus recursos y sangrarlos. No estoy diciendo eso. Digo que en un gobierno de coalición hay un partido que lidera, digamos, la conformación y que participa del poder a otros partidos para garantizar la gobernabilidad democrática, y me parece que ese es el siguiente paso después de mirar, digamos, estas complejidades que tiene la gobernanza legislativa. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Arturo Moscoso, estaba previsto para las 19 horas esas cadenas periódicas del CNE, pero ha sido suspendido. Una vez que avance el procesamiento de actas, se comunicará la hora oportunamente. Por el momento se suspende la cadena que estaba notificada para las 19 horas, es decir, hace 8 minutos. Ahora, este escenario legislativo, doctor Arturo Moscoso, de lograr en el escenario que el presidente ganase las elecciones presidenciales, para darle gobernabilidad necesitará esta mayoría calificada. Haciendo directamente va a ser difícil, pero sí haciendo alianzas con el resto, porque estos dos finalistas, digamos, que están claramente identificados, no compaginarían en ese sentido. No, en principio son antagonistas, ¿no? Aunque en la política ecuatoriana no se debe descartar nada. Ya acordaron en la asamblea, al principio de la asamblea, que está terminando sus funciones luego de esta elección, y pues como se dice, ¿no? En la política ecuatoriana se puede tostar granizo, pero claro, en teoría son dos fuerzas antagónicas que se disputarán el control de la asamblea y se disputarán el control sobre todo de las comisiones, ¿no? Para empezar el CAL y luego la comisión económica y la de fiscalización, que son las más disputadas siempre, y por supuesto el tema de la mayoría absoluta, ¿no? La mitad más uno de los votos, que en principio ninguna de las dos organizaciones lo tendría por sí sola y para la cual necesitarían alianzas, pero que de conseguirlo, quien logre la mayoría, si es que el oficialismo o el ejecutivo es el que logra la mayoría en la asamblea, le permitirá hacer algunas cosas, ¿no? Le permitirá aprobar leyes, reformar leyes. Lo que no le permitirá es, por ejemplo, hacer una reforma constitucional. No le permitirá, y ahí más bien yo creo que entra el tema de la asamblea constituyente, ¿no? Que cualquiera de los dos que gane podría aprovechar el envión de la votación que han tenido y con ese capital que se ha acumulado, que siempre sube cuando una organización gana una elección, podrían tener una ventaja para la conformación de una asamblea constituyente con una mayoría, pero bueno, eso ya se verá en su momento. Pero que también tienes esta mayoría simple, ¿no? Tiene ciertas limitaciones, como no hacer reformas constitucionales, no reformar leyes orgánicas, lo del tema de los juicios políticos, el tema de la muerte cruzada. Entonces, sí, gobernabilidad, pero hasta cierto punto, ¿no? Y claro, si sigue conformado así la asamblea con esta polarización tan grande, ninguno de los dos polos de esta polarización logrará tener mayoría calificada en ningún momento. Será muy difícil que tenga mayoría calificada, salvo que haya un gran acuerdo nacional con estos dos partidos principales, al menos, sobre temas puntuales. Pero como es tanta la polarización y tanta la división, es muy difícil que un acuerdo así llegue a concretarse, ¿no? Más aún, si la mayoría calificada con 76 sería complejo de acuerdo a los datos de momento.
lograr los 2/3, 201 votos va a ser mucho más difícil. Claro, es que esa es la mayoría calificada. Ya. La de los 76 votos es la mayoría simple. Absoluta, perdón. La mayoría simple es la mayoría de los que vayan a la asamblea, de los que voten. Entonces tenemos 3 mayorías, ¿no? La simple, la absoluta, que es la mitad más 1, y la calificada, que es la de los 2/3. Entonces, claro, es lo que decía, ¿no? Llegar a una mayoría de 2/3 se vuelve muy complicado por la polarización entre estas dos bancadas, ¿no? Ninguno acumulando que llegaran a hacer acuerdos con todos los partidos minoritarios, igual no les alcanzaría para llegar a una mayoría calificada, y necesitarían sentarse a negociar con el partido que sea mayoritario en la oposición, y eso es complejo, ¿no? Eso es muy complejo porque sobre todo el correísmo, lo que decía Gabriel hace unos minutos, ¿no? El correísmo es obstruccionista al máximo. Entonces, además tienen una agenda de impunidad. No, a ellos lo que más les interesa es que sus principales líderes regresen impunes al Ecuador, ¿no? Entonces, llegar a negociar eso... O salgan de la cárcel los condenados. O salgan de la cárcel los condenados, ¿no? Los pocos que están metidos en la cárcel. Y claro, si es que eso no se les da, si es que eso no se les concede, es difícil llegar a otro tipo de acuerdos, ¿no? Y si es que el correísmo llegara a ser oposición y gana Daniel Noboa la presidencia, y el correísmo logra cooptar a otros asambleístas que le permitan obtener la mayoría simple, le van a poner complicada la cosa a Daniel Noboa en caso de que ganara la presidencia. Un escenario complejo, doctor Gabriel Hidalgo, en ese sentido. Sí, complejísimo, porque lo que sigue después de estos resultados, sean cuales fueran, es mirar la siempre contenciosa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahí ha estado siempre la política. Brevemente, durante el gobierno de Correa, por el tipo de dominio que ejercía en el Legislativo, el presidente fue el que ganó mayor protagonismo y todo el mundo se olvidó del Legislativo. Entonces, como la gente no prestaba atención al Legislativo, porque no sucedía nada interesante ahí, entonces empezó a crecer la confianza en el Legislativo. Pero ahora, porque era un órgano completamente marginado, cuando tradicionalmente, desde el retorno democrático y hasta cierto punto, era la escuela productora de presidentes en el Ecuador, ¿no? Entonces, de repente desapareció, dejó de ser importante, y ahora me parece que el escenario de lo político va a ser ese. El legislativo ordinario o incluso el legislativo constituyente. Y por eso es tan importante mirar cómo se distribuye ahí estos sensibles equilibrios institucionales. Y a mí me parece que no solamente es importante atender los resultados tal y como están planteados, sino también mirar qué es lo que va a pasar con las otras fuerzas, empezando por el correísmo, la principal fuerza obstruccionista del país, que tiene su propia agenda de impunidad, lo acaba de decir muy bien Arturo, sino además mirar qué es lo que pasa con los otros actores. Yo tengo la expectativa de mirar qué es lo que sucede con aquello que llega en forma de actas de distintos puntos del país. Hay lugares del país que, vamos a ver, el Ecuador es el país más densamente poblado de la región, ¿no? Entonces hay muchos sectores de la sociedad que, digamos, del país, en donde también se vota, que nos estamos mirando y que hay que esperar a que lleguen esos resultados para ver a quién favorecen y si acaso favorecen a una tercera, a una cuarta opción, de tal manera que podamos mirar cómo se distribuyen los escaños. Primero. Segundo, me parece que también es importante mirar qué es lo que va a pasar con el correísmo en el futuro. Es decir, ya es la tercera derrota y no tienen que repartirse, porque hay que repartir algo. Yo no descartaría la posibilidad de que ese bloque se desgrane con la intención de acercarse al oficialismo. Tiene una férrea disciplina, yo diría casi hitleriana. 4 años de futuro en política. Claro, entonces ellos tienen que, digamos, asegurar su presencia de alguna forma. Los que están ahí calentando el puesto creo que no tienen ningún compromiso más que con su líder máximo, pero habrá otros que quieran buscar espacios más ambiciosos en la política y vean que el correísmo tiene su límite electoral, límite partidario, límite institucional. Entonces querrán
crecer políticamente, ampliar su espacio de influencia política, y podrían acercarse al oficialismo, podrían independizarse para tratar de jugar como, digamos, legisladores bisagra, ser actores con poder de veto. O sea, este tipo de cosas me parece que son súper importantes de mirar. Me parece que el correísmo entra en un proceso, si los resultados se confirman, entra en un proceso de debilitamiento y de implosión interna, porque vamos a ver, voces allá adentro que insistían que hay que prescindir de la figura de Rafael Correa por el nivel de resistencia que provoca, que había que remozar al partido, hacerlo más moderno, pero prefirieron optar por esto y los resultados se repiten. Es decir, si están en el orden del 32, 33, 34, 35% de electores, están más o menos en el orden de lo que han obtenido desde el 2017. O sea, son 8 años de producir más o menos lo mismo, y ya van a ser el próximo año 20 años desde que existe el correísmo, con una sola ocasión de gran protagonismo, que fue en el 2013, y con una caída que se resiste a continuar descendiendo, pero que ya no produce resultados, ya no tiene los mismos rendimientos. Entonces, si miramos ese fenómeno, yo diría que hay que mirar también qué es lo que va a pasar con esos legisladores, porque no es fácil, digamos, ganar una alcaldía de Quito, ganar una prefectura de Pichincha, una alcaldía de Guayaquil, una prefectura de Guayas, una prefectura de Manabí, una prefectura de Azuay, y decir, vamos a meter ahí a todos los desempleados que podíamos meter en la época que teníamos la administración. No, ya no la tienen. Es tercera vez consecutiva que la disputan y tercera vez que lo pierden. Entonces, ahí hay un problema, porque, vamos a ver, hay militantes ahí adentro que, bueno, vivirán de algún sueldo, de alguna... Y que ya son 3 elecciones consecutivas que no lo ven. Verán en la posibilidad de prescindir de su partido, de deslindarse de su partido, la posibilidad de continuar haciendo actividad política y tratar de buscar vínculo con otro partido político, porque este partido ya no está funcionando. Queremos dar la bienvenida, se suma a este diálogo el doctor Santiago Basabe, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, y también la doctora Ruth Hidalgo, decana y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Quisiera empezar con Santiago Basabe, su primera lectura de estas elecciones de este domingo 9 de febrero. Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel, buenas noches a los colegas que están ahí en el estudio, y buenas noches a Ruth también, por supuesto, y a la audiencia. Bueno, creo que es de alguna manera se están reflejando los resultados de muchas encuestas, de muchos exit poll. Hay 2 candidatos que claramente están por delante del resto, Noboa y González y Noboa, cada uno con un porcentaje que era predecible de alguna manera. Parecería ser que en los votos reales, no en los votos válidos, la Revolución Ciudadana ha subido un poquito más, 1 o 2 puntos porcentuales respecto a la elección anterior. Noboa ha crecido mucho más, pero eso me parece que da cuenta de al menos 2 fenómenos. El primero, que la Revolución Ciudadana mantiene su cuota política, que no pueda crecer, eso es cierto, pero que mantiene un voto leal, un voto orgánico. Y del otro lado, el presidente Noboa, que tengo la impresión que muchos de los votos responden a una lealtad más bien débil, es decir, son votos entregados al presidente, no tanto por el hecho de que sea gente que está de acuerdo con su periodo, con su cortísimo periodo de transición, sino que es más bien en el sentido de no votar a la Revolución Ciudadana, lo cual en alguna medida daría cuenta que esta relación de alguna manera binaria entre el correísmo y el anticorreísmo sigue presente en el país y se sigue reflejando en el proceso electoral. Consecuentemente, estas elecciones, ¿cómo se han desarrollado? ¿Cuáles perspectivas ve Santiago Basabe? Que tengamos un partido que sigue presente con fuerza, que es la Revolución Ciudadana, a pesar de no ganar eventualmente. Esto está por verse todavía, y apenas el 3% de actas escrutadas, que va a tener una fuerza importante en la legislatura, que tiene mucha capacidad de presión, y que eventualmente, en el caso de una segunda vuelta electoral, va a capturar votos de varios candidatos presidenciales que no llegaron, y que eventualmente podría girar hacia la votación de Luisa
González. Pienso en la votación de Rabascal, en la votación de Zimi Jairala, eventualmente en la votación del señor del señor Issa, lo cual daría cuenta de una segunda vuelta, en el caso de que esto se vaya a dar, que va a ser disputada, que no va a ser una segunda vuelta tan fácil para el presidente Noboa, salvo que los resultados le acompañen y sea el ganador en una sola vuelta. Quiero dar la bienvenida a la doctora Ruth Hidalgo. Doctor Hidalgo, su lectura inicial de esta jornada electoral. Buenas noches. Buenas noches, Miguel, y un saludo fraterno a quienes me están escuchando en el panel. Sí, bueno, yo coincido con varios de los análisis que nuestros compañeros han emitido, especialmente el tema de la jornada. Yo, como en mi calidad de observador electoral, creo que vale la pena comentar. Ha sido una jornada tranquila, pacífica, no ha habido conatos, digamos, de violencia. Yo creo que eso es importante recalcar. La ciudadanía ha ido a votar con tranquilidad y obviamente ha ejercido su derecho al voto. ¿Qué es lo que se ve hasta ahora? Se ve justamente que de los pocos porcentajes, porque en realidad creo yo que en este momento mal podemos decir si hay primera, segunda vuelta o si ganó alguien en primera vuelta o no. Creo que eso es aventurado porque solamente está el 3% y el 3% es muy poco para poder aventurarnos a una lectura de esa naturaleza. Creo que lo de fondo y lo que se ve claramente son dos cosas desde mi punto de vista. Uno, que ha habido candidatos residuales, que efectivamente los dos candidatos punteros y los dos candidatos principales en esta contienda electoral han sido sin duda Luisa González y el presidente. Y que los otros candidatos pues prácticamente no han sido visibilizados o más bien han sido invisibilizados. Creo que sí es importante decir y destacar que luego del debate presidencial, creo que se centraron los votos más en los dos punteros. Creo que perdieron la oportunidad los otros candidatos de poder presentar al menos un plan de trabajo o al menos una posibilidad de acercamiento a la ciudadanía o alguna propuesta que podría haber sido interesante. Creo que se perdió esa oportunidad y por eso han terminado siendo tan residuales, como ya vamos a ver y yo estoy segura que va a ser así. Y por lo tanto tenemos dos punteros que fueron los punteros de siempre. No obstante, creo que, y en eso coincido con Santiago, que definitivamente la Revolución Ciudadana es un partido que todavía está presente. Había analistas que decían que ya esto del anticorreísmo o del correísmo no existe. Yo pienso que más bien es al contrario, es efectivo que el correísmo y anticorreísmo está presente y está presente y va a seguir presente durante más tiempo. Si hay una segunda vuelta, creo yo que la segunda vuelta podría complicarle, también coincido en eso con Santiago, al presidente, por todas las fuerzas que se reunirán y además estará abocado también a todo un proceso, digamos, ya contundente de fuerza, de un cargamontón que es probable que se lo haga hacia el presidente. Entonces, yo creo que este momento toca esperar a ver cuáles son los resultados oficiales. Ha habido además, y eso sí hay que decir, una guerra de exit polls, pero brutal. Unos de un lado y otros del otro lado. Entonces, si hubiéramos creído los del otro lado, y hubiéramos tenido presidenta. Si queríamos del otro lado, ya teníamos presidente. Yo creo que eso también nos debería llamar a la reflexión. ¿Qué tan útiles son estos ejercicios? ¿Qué tan positivos terminan siendo estos ejercicios? Sabemos que el exit poll es una herramienta interesante. Si se la hace bien, es una buena herramienta, pero evidentemente también están contribuyendo a mucha lucubración, a mucha incertidumbre, y no sé si hasta qué punto esto es conveniente en un proceso tan polarizado como el que estamos viviendo, Miguel. Hay un tema que quisiera que lo comenten Santiago y Ruth. Dejando de hablar de los dos candidatos que van adelante en este conteo, ¿qué pasó con los 14? ¿Era previsible lo que están recibiendo? ¿Esto no ha sido una participación inoficiosa, más allá del derecho que les asiste para ser candidatos, con los porcentajes que están recibiendo mínimos? Y sin embargo, el Estado ecuatoriano tenía que financiarlos. Santiago. Bueno, creo que Issa juzgando por los datos muy preliminares que tenemos ahora, saca una votación que es importante, 5% más o menos me parece que
está ahora en el conteo es una votación representativa que da cuenta de que el movimiento indígena tiene un espacio, quizás no el que esperaban en este proceso electoral eventualmente, quizás esto puede ser un termómetro para valorar la real capacidad de liderazgo del señor Issa dentro del movimiento indígena y de Pachacutic en particular. Podría dar cuenta de la posibilidad de una renovación de liderazgos al interior del propio Pachacutic, y en ese sentido puede servir esta votación pensando en esta serie de candidatos, los 14 restantes. Andrea González creo que es un voto coyuntural que le corresponde no necesariamente a ese y mucho menos a su partido, sino tal vez el reflejo de su posición en el debate presidencial. Y de la gran mayoría de candidatos que restan, es el resultado del sistema político que tenemos, que es excesivamente permisivo, que da cuenta de que tener un partido o un movimiento nacional o provincial en el país es extremadamente sencillo, y sobre todo de una idea estructural que se la ha discutido hace mucho tiempo, y es la necesidad de una reforma en las reglas de juego político electoral, que desafortunadamente no se esperaría que se dé desde las organizaciones políticas, ojalá desde la sociedad civil. Me parece, estoy casi seguro que de participación ciudadana, y esto lo puede constatar mejor Ruth y Arturo, que me parece estuvieron involucrados o están involucrados en ese proceso, presentaron una serie de reformas a la Asamblea Nacional. No sé cuál sea el curso que haya tomado eso, tengo muchas dudas de que haya avanzado mucho, porque a los partidos, independientemente de cuál de ellos sea, independientemente de eso, no les conviene generar una reforma, y por el contrario, lo que les conviene es tenernos al país, al electorado en elecciones de este tipo, ¿no? Donde hay 2, 3 candidatos con opciones reales y otros que están por cualquiera otra razón que no es precisamente la de ganar las elecciones, sino eventualmente capturar pequeños espacios en la legislatura desde las cuales chantajear al gobierno de turno. Doctora Rudy, algo, este tema que le planteamos a Santiago Basabe en la proliferación de candidatos, 14 virtualmente, más allá de que el candidato Issa va por el 4 o 5% en este momento, de acuerdo a los datos que se alimentan, el resto ha sido lo que se suele señalar, un saludo a la bandera. Tal cual. Aparte del caso de, obviamente, el candidato Issa, yo creo que el resultado en términos de votación que han recibido y que estoy segura recibirán el resto de candidatos, habla justamente de lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo. Si es una debilidad extrema de los partidos y movimientos, pero sobre todo una debilidad del sistema de partidos. Cuando usted tiene 230 partidos y movimientos políticos registrados y que pueden participar en los comicios, usted puede tener una idea de que difícilmente estos 230 pueden tener partidos de estructura. Y obviamente estos se convierten en lo que se denomina los famosos partidos taxi, los partidos de papel, que están simplemente esperando que venga alguien para que simplemente se pueda subir en ese partido, consiga un número y poder participar, y además de forma irresponsable, porque muchos de ellos saben perfectamente que no tienen ninguna posibilidad. Ante eso sí quiero comentarle algo, y es que Participación Ciudadana está levantando una información de data bien interesante que la vamos a sacar entre primera y segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, igual después de primera vuelta. Hemos tenido la capacidad de ubicar georreferencialmente dónde están y quiénes son estos 230 partidos, y usted va a ver cuál va a ser la sorpresa que les vamos a dar, porque muchos de ellos, la mayoría de ellos no tienen ni siquiera oficina, no tienen página web, no tienen registrado un correo electrónico, ni tienen registrado tampoco la persona responsable del partido, y obviamente no tienen registrado un ideario. Entonces, si vemos que... Pero están registrados legalmente para que participen en el CNE. Así es. Entonces, imagínense, si estamos hablando de ese nivel caótico de superávit de partidos y movimientos en estas condiciones, es evidente que el producto candidaticio que nosotros nos ofrecen como ciudadanos va a ser deplorable, tomando en cuenta además que ahora, y eso quiero cambiar un poco y hacer énfasis en esto, porque ¿qué me preocupa, por ejemplo? Ahora vamos a tener 151 asambleístas. Hemos tenido más de 2,000 candidatos, decía el Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes van a llegar y quiénes llegarán a estas curules? Habrá que ver cuál es nuevamente
la calidad de estas personas que van a ocupar estas delicadas funciones y tan trascendentales para la democracia y para el país. Entonces, mientras no cambie este sistema de partidos, mientras no tengamos un sistema de partidos riguroso, un sistema de partido que no promueva la proliferación de partidos y que ayude a bajar el catastro, esto vamos a seguirlo viendo. Verán que 2 años más tenemos otra elección, en 2 años más tenemos la elección de las autoridades locales. Elegiremos alcaldes, elegiremos concejales y vamos a ver nuevamente este mismo desfile de candidatos que no contribuyen, que no son profesionales y que no tienen una ideología clara, pero tampoco tienen una posición digamos, coherente de unas buenas propuestas. Entonces, yo sí creo que es importante esta reforma, como decía Santiago, nosotros venimos ya hace más de 2 años, ya van a ser 3 años, conjuntamente con Arturo y con otras personas más, motivando la reforma de partidos. Hemos discutido con los asambleístas, los actores políticos, discutimos con el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, estamos analizando, querido Miguel, la posibilidad de que, dadas las circunstancias y la poca aceptación y la poca conveniencia para la misma actoría política, lo que va a tocar hacer es hacer un ejercicio de democracia directa, buscar firmas y más bien presentar las iniciativas desde la ciudadanía y de la sociedad civil hacia una reforma del sistema de partidos, porque de otra manera le vemos difícil. A ver, estos 2 temas, doctor Arturo Moscoso. El uno, esta proliferación de candidatos, al menos los 14, dista mucho de los 2 candidatos que están en este momento en disputa en la primera vuelta. Y lo otro, la reforma de la que tanto hemos hablado y que no hay manera de cambiar. 230 movimientos, como nos ilustraba Ruth, ni siquiera tienen ubicación estos movimientos. Sí, es terrible lo que pasa con nuestro sistema de partidos, un muy mal diseño de parte de la ley que se ha tratado de modificar, como bien señalaba Santiago y Ruth. Hemos trabajado en algunas reformas, incluso parte de la consulta popular que presentó Guillermo Lasso abordaba ciertas propuestas que se hizo a ese gobierno para que se incluyan y se reforme el sistema de partidos. Lamentablemente, una consulta presentada a destiempo, en donde, como sabemos, la ciudadanía vota más por quien pregunta que lo que se pregunta, y dada la popularidad del presidente Lasso en ese momento, pues se perdió. Pero era una buena consulta, sobre todo en relación al sistema de partidos. Algo se hubiera podido hacer, y ahora es más difícil porque, como bien señalaba Santiago, a los partidos políticos y movimientos no les conviene esta reforma. O sea, ellos están muy bien con el status quo, están muy bien con el tema de cómo funciona el financiamiento, el chance que tienen de llegar a ciertos cargos en diferentes gobiernos seccionales o en la asamblea o incluso en el gobierno central. Entonces, una reforma con participación de la asamblea, muy complicado. Habrá que hacerlo a través de una consulta popular, pero eso se necesita recursos y lamentablemente esos también son escasos, ¿no? Entonces, no tendremos lamentablemente una reforma del sistema de partidos pronto, y pues ya vienen elecciones luego seccionales, nos enfrentaremos a una realidad también compleja, más partidos compitiendo por los temas seccionales, y además con un problema ahí que es el de la legitimidad, porque por lo menos en el tema de la presidencia hay la necesidad de que quien gane tenga una votación que supere el 50% o que supere el 40 sobre 10 puntos por el segundo. En las elecciones seccionales de alcalde o de prefectos no hay eso, ¿no? Ganan por mayoría simple, y eso le resta legitimidad, y tenemos funcionarios que no son representativos del voto de la ciudadanía. Es decir, hay más gente que no ha votado por ellos que la que se ha votado, como le pasa, por ejemplo, al actual alcalde de Quito, ¿no? 25%, 75% no votó por él. Exactamente. Entonces, pero con esta lógica los siguen, o sea, hay una serie de incentivos para seguir formando partidos, porque es muy fácil. Nosotros, los que estamos en este panel con quienes están conectados, podemos hacer un movimiento político muy fácil y lanzarnos para las próximas seccionales. Le ponemos a Ruth de candidata a alcaldesa y ya podríamos estar hablando ahí
Pero necesitan recursos. Claro, los recursos es el problema. Y el otro tema de la proliferación de los 14 candidatos que vemos que están sacando. Es que claro, ese es el otro problema que va ligado a este, que es el tema de por supuesto, la facilidad de hacer partidos políticos, pero además que tiene que ver mucho con la personalización de la política también, ¿no? No se discuten propuestas, no se discuten programas. Quizás si discutieran propuestas o programas, sería más fácil llegar a acuerdos. Es decir, mira, tu programa es parecido al mío, ¿por qué no nos sentamos a hablar? Yo quiero lo mismo que tú, ¿no? Es el tema de que la política es de personas, ¿no? Esta persona me gusta y esta persona no me gusta. Y una competencia de egos, ¿no? Entonces nadie quiere ceder porque yo siento que soy el verdadero representante de tal o cual tendencia o idea política y yo quiero figurar, ¿no? Entonces, es un problema de también nuestra clase política, la poca formación que tiene nuestra clase política. También el tema de que no necesitan estar afiliados a los partidos políticos, los candidatos. Y entonces, claro, hay un montón de partidos políticos de alquiler y candidatos que evidentemente se aprovechan de esa situación y se candidatizan de un partido a otro, como tenemos algunos ejemplos, tanto en tema presidencial como en temas de otras candidaturas menores. Doctor Gabriel Hidalgo, ¿qué hacer con esta proliferación de candidatos? Hoy 14 que dista mucho de los dos que están arriba y la reforma política de la que tanto venimos hablando y que no hay cómo avanzar. Bueno, vamos a ver. La literatura en esta materia dice que en este caso, por ejemplo, aplicable a este caso, habiendo 16 candidatos, no tenemos 16 opciones, solamente tenemos 4. La que nos gusta, la segunda opción, anular o incluso no asistir a votar. Ya, entonces no son 16, eran 4. Había mucha gente que quería votar por algún candidato, no voy a poner ningún ejemplo porque puede sonar muy poco comedido, pero se dio cuenta que ese voto estaba desperdiciándolo y prefirió otra opción. Si acaso no le gustaba ninguno de ambos, su primera o su segunda opción anulaba. En otros casos incluso se abstiene de votar y más o menos tenemos, digamos, la evidencia demuestra que más o menos tenemos un nivel de ausentismo constante, más o menos tenemos un nivel de voto nulo constante. Muy bien, entonces el problema con los partidos políticos, con la proliferación de los partidos políticos, no es que existan, porque es que nadie les para bola, pues nadie les hace caso, en general. El problema es que enrarecen las elecciones. O sea, ojalá tuviéramos pocas opciones y a través de esas pocas opciones podamos mirar ya no pues quién baila más bonito en las redes sociales o quién es más carismático, guapo, guapa, interesante en otros aspectos ajenos a la política, sino que podamos conversar con 3 o 5 candidatos con posibilidades reales de tener un bloque legislativo, de plantear un plan de gobierno, Entonces, digamos, el problema no es que haya muchos, el problema es que enrarecen la política. Con tantos, es bien difícil para el gran público tener acceso a las complejidades y laberintos de la política electoral. Es muy complicado. Los partidos pequeños eran entendibles con la fórmula D'Hondt. Entonces, los partidos más votados tenían un número de escaños y algún partido de minoría entraba por esta fórmula de distribución de escaños en nombre de las minorías. Ahora ya no... Los partidos pequeños ya no tienen ninguna posibilidad con la fórmula de Webster. No tienen ninguna posibilidad. Entonces ya perdieron completamente sentido. Y además, los partidos locales, partido 3 chanchitos de la provincia no sé qué, puede tener legisladores. O sea, puede ganar en un pequeño distrito con un número reducido de electores, lo cual genera un problema de sobrerepresentación que también es un problema para que no solamente está, digamos, asociado directamente al sistema de partidos políticos, sino también al sistema de elecciones. Claro. Entonces, ahí hay un problema amplísimo para mirar que, digamos, a partir del problema de los partidos también hay que mirar las fórmulas de asignación de escaños, hay que mirar el problema de la representación, subrepresentación, la reforma política. Exactamente. Quiero preguntarle a Rudy Hidalgo precisamente, ¿van a seguir emprendiendo lo que se han empeñado durante años de impulsar estas reformas que tanto necesita reforma política en el Ecuador?
Bueno, nosotros tenemos la experiencia de que estas reformas que son de fondo y que ayudan a mejorar la democracia son una carrera de resistencia antes de una carrera de resultados rápidos. Y como es una carrera de resistencia, prueba de eso es, por ejemplo, las últimas reformas del Código de la Democracia del 2020, donde introdujimos la figura de los 50% de mujeres cabezas de lista, el tema de la licencia y otros temas, inclusive la imposibilidad de votación entre listas. Entonces, la experiencia nos ha demostrado que muchas veces estas luchas son luchas de largo aliento. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir inmediatamente que terminen las elecciones, haya primera o segunda vuelta. Creo que es momento de empezar a inaugurar un debate serio nacional, porque realmente el contar con un nuevo sistema de partidos más riguroso le va a dar sentido a la democracia, porque queremos partidos. Es decir, a veces se enojan con nosotros y nos satanizan con esta propuesta porque piensan que nosotros estamos en contra de toda participación política. No, es al revés. Queremos partidos. Las democracias sanas tienen partidos políticos, pero queremos partidos de veras, partidos con estructura, partidos serios, partidos con democracia interna, partidos que quienes estén allí sean militantes, con reglas para los militantes. No queremos dueños de partidos. Ya necesitamos salir de ese problema sistémico que hemos tenido el Ecuador. Entonces, para eso necesitamos un sistema que fortalezca la participación política, que fortalezca la participación de muchos jóvenes que quieren participar. Mire, ahora hay jóvenes que quieren participar, pero no lo hacen porque no les gustan los partidos. 8 de cada 10 ciudadanos piensan que no les gusta la política y muchos de ellos piensan que los partidos políticos son corruptos, es decir, los políticos. Siendo así, hay que cambiar esa realidad para darle un giro diferente. Y ese giro diferente, para mí, desde mi punto de vista, pasa por mejorar el sistema de partidos. Yo soy de las que está convencida de que una vez que tengamos un sistema de partidos mejor y mejores partidos políticos estructurados, la democracia va a cambiar y muchas cosas que están concatenadas a la democracia y al sistema de partidos van a cambiar. Vamos a tener mejores candidatos, mejor producto legislativo, mejores leyes, más responsabilidad, no solamente la típica objeción por objeción, no solamente el oponerse por oponerse, sino el debate, volver a tener debates serios en la legislatura, que no lo tenemos hace tiempo, por ejemplo. Vamos a volver luego con Santiago Basabe. Quisiera con Arturo Moscoso. Hay que persistir en estas reformas de las que tanto hemos hablado, reforma política, y que no ha habido cómo viabilizar. Sí, por supuesto, es importantísimo insistir. Algo que han hablado también Santiago y Ruth, el tema de hacer carreras políticas, ¿no? El tema, por ejemplo, de que cómo es posible que un asambleísta solo tenga 2 periodos y ya se acabe su posibilidad de seguir haciendo política, o tenga que cambiarse de cargo, no sé, a una concejalía o ya optar por la presidencia, ¿no? Cuando en la mayoría de países con democracias sólidas, la carrera política empieza desde muy joven y termina al final con una candidatura grande, ¿no? Y eso es justamente lo que se necesita, profesionalizar la política, tener políticos profesionales, no advenedizos. Después de 8 años tienen que irse a su casa y tienen que venir otros con falta de preparación, etcétera. Entonces hay que también fortalecer eso, Miguel. Doctor Gabriel Hidalgo, esta reforma, ¿cómo, aprovechando las elecciones y luego, cuando venga el tiempo normal, se pueda emprender en las reformas que tanto requiere el país, reforma política? Sí, coincido. Y no solamente que es una urgencia, sino que me parece que una urgencia institucional, sino que además me parece que hay que empezar a hacer pedagogía de la política. Es decir, que no solamente los actores políticos, aquellos que ocupan espacios en la legislatura, sino el público en general pueda entender cuáles son las reglas en este juego, porque hay reglas y hay que respetarlas. Reglas para la inscripción y el funcionamiento de los partidos, incluso en términos de democracia interna. Reglas para las alianzas o coaliciones. Reglas para la participación. Reglas en las elecciones. Reglas en las votaciones. Reglas para la contabilidad de los votos, el procesamiento de las actas, la divulgación de los resultados, la proclamación de los ganadores, ¿no es cierto? Reglas para la conformación del legislativo, las bancadas, los bloques, las votaciones, las mayorías, las minorías.
mayoría simple, mayoría calificada. Es decir, este tipo de cosas me parecen fundamentales. Me parece que de un tiempo para acá hay cada vez más conciencia de que hay que votar por o que la gente vota por el presidente y su lista de legisladores porque hay una conciencia colectiva de que eso facilita la gobernabilidad. Pero antes la gente votaba por el presidente y por la lista de enfrente, por el candidato, digamos, de una determinada lista para la presidencia y por la lista para legisladores del candidato de enfrente. Con lo cual hay, me parece, bastantes problemas que no son solamente propios de la institucionalidad, que hay muchos, sino que me parece que también hay problemas asociados a la pedagogía democrática. Es decir, me parece que hay que entrar en este debate para sensibilizar sobre este tipo de desafíos que tiene la sociedad, porque a veces, muy frecuentemente llegan políticos al ejercicio de estos cargos y no se enteran que la administración pública está sometida a un conjunto de arreglos institucionales previamente establecidos en el derecho. O que hay prácticas que son naturalmente democráticas y que no se entienden. Entonces yo coincido en esta idea de hacer una escuela de la política, pero no escuela en sentido formal, ¿no? Donde uno asiste, porque sí hay escuelas. Pues. Ruth es decana de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UDLA, donde yo soy orgullosamente profesor también. Arturo es director de la Escuela de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Bueno, ¿estoy diciendo bien? Ya. Santiago es profesor en esta carrera en la San Francisco. Es que no es que falta académicos, universidades, programas, formación, sino que me parece que hace falta un gran consenso social, que no sea delegado únicamente a las universidades, o que sea atribuido responsabilidad solamente de las universidades, sino que sea un gran consenso social donde los políticos en formación, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel sindical, social, de movilización, de gremios profesionales, de organizaciones sociales, ¿no? Que tengan la oportunidad de tener este proceso formativo y, convertirse en políticos con conocimiento de cómo funciona el Estado, la democracia, el gobierno y la ley. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el doctor Santiago Basabe. Muchas gracias a la doctora Rudy Hidalgo, al doctor Gabriel Hidalgo y al doctor Arturo Moscoso. Muy amables. Muchas gracias. Muchas Ecuador gracias. en democracia. Nadie merece más amor que tú misma. Este San Valentín, amor a mí. En todas partes. Ponte Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tu colcha de tigre ya no da para más, si tus medias tienen hueco de tanto uso, o si ya no te quedan chompas que combinen,